nombre es Santiago Salazar Cortés, soy residente de tercer año. Mi asesora para la charla fue la doctora Marcela Vélez, a quien le agradezco por su tiempo y dedicación en la preparación de esta charla. Y también unos agradecimientos especiales para la doctora Ana María Jaramillo y la doctora Claudia Marcela Gómez, quienes también me colaboraron y me guiaron en la elaboración de la presentación. Entonces, para empezar, ¿qué es la craneotomía despierto? Entonces, la craneotomía despierto se refiere a una intervención quirúrgica en la cual un paciente tiene que estar consciente y cooperativo durante una parte de ese procedimiento. Entonces, de forma grande, esta intervención quirúrgica va a tener tres fases. Una primera fase de craneotomía en la cual el paciente tiene que estar sedado o bajo anestesia general, dependiendo de cuál de las dos técnicas yo utilice. Otra fase en la cual el paciente tiene que estar consciente y tiene que estar cooperativo, o sea, una fase en la que despierto al paciente, y otra fase de cierre en la que nuevamente cedo o entro nuevamente al paciente en anestesia general, dependiendo de la técnica que yo haya utilizado. Pero bueno, ¿por qué el paciente tiene que estar despierto durante un momento de la cirugía? Para explicar esto voy a hacer el ejemplo con un tumor cerebral, los gliomas, ya que los gliomas son la indicación más frecuente de craneotomía despierto. Y estos tumores tienen algo muy importante, y es que cuando se llevan a cirugía, si la resección del tumor es menor del 90%, hay una disminución en esa sobrevida. Entonces, el objetivo de la resección de estos tumores es lograr la mayor resección posible para así lograr aumentar la sobrevida. Pero por supuesto, esto tiene que ir acompañado de de preservar la función neurológica. Y es por eso que la resección tumoral óptima es en la cual se logra la máxima resección con las mínimas consecuencias funcionales, las mínimas consecuencias motoras, sensoriales o del lenguaje. Estas funciones que describo acá son las que en el cerebro se ubican en lo que nosotros llamamos áreas corticales elocuentes. Estas áreas corticales elocuentes, para mencionarlos, voy a hablar de las áreas de Brodmann, que con seguridad todos en algún momento hemos estudiado. Brodmann, un neurólogo que en 1900 cogió un microscopio y se puso a mirar la corteza cerebral y dividió la corteza en diferentes áreas basado en la citoarquitectura de las neuronas de la corteza. Él ya con el paso del tiempo empezó a identificar que esas áreas que él había delimitado primero como anatómicamente o patológicamente tenían ciertas funciones en específico, y dentro de esas funciones habían funciones que son determinadas como elocuentes, como las áreas del lenguaje, que es el área de Broca, el área de Wernicke, áreas motoras, áreas somatosensoriales, áreas relacionadas con la visión, entre otras. Pero más allá de esas áreas que están en la corteza, es muy importante que nosotros tengamos en mente de que esas funciones elocuentes no están confinadas únicamente en la corteza y en esas áreas descritas por Brodmann, sino que esas neuronas que están en la corteza, pues tienen unos axones que van hacia las áreas subcorticales. Entonces hay que tener en mente que así como hay unas áreas corticales elocuentes, también hay unos tractos subcorticales que transportan información elocuente. Entonces, si bien toda esta información que nos daba Brodmann a sus inicios nos sirve como para tener de forma grande una guía de cómo se distribuyen estas diferentes funciones en el cerebro, con estudios de resonancia magnética funcional empezamos a ver de que estas áreas corticales tenían una gran variabilidad entre los individuos. Entonces, un neurocirujano que vaya a llevar un paciente a una cirugía y que ese tumor esté cerca a un área elocuente, el neurocirujano debe tener un mapa individualizado de esas funciones de ese paciente que va a llevar a cirugía. Entonces es muy importante hacer lo que se llama un mapeo funcional cerebral individualizado
para cada paciente. Hay diferentes formas de hacer mapeo funcional cerebral, como las imágenes. Tenemos tomografía con emisión de positrones, imágenes de difusión, resonancia magnética funcional, estimulación magnética transcraneal y algo muy importante que es la estimulación eléctrica directa, que es, digamos, de la que más voy a hablar el día de hoy. ¿En qué consta esta estimulación eléctrica directa? Pongamos nuevamente el ejemplo, un paciente con un tumor cerebral. El neurocirujano utiliza un probador que puede ser unipolar o bipolar y entonces con este dispositivo hace la estimulación eléctrica directa de los cuerpos neuronales que están en la corteza. Entonces al generar esa estimulación eléctrica directa, él estimula esas neuronas que tienen una función en específico, por ejemplo la función de mover la mano. Entonces él empieza como a hacer estimulación en toda la corteza y empieza a identificar cuáles áreas cumplen ciertas funciones en específico y empieza a mapearlas, como en esta imagen. Entonces empieza a hacer una estimulación y ve que esta área está relacionada con el movimiento de la mano y ve que esta área está relacionada con el movimiento del brazo. En una imagen más esquemática, entonces vemos cómo ellos hacen la estimulación eléctrica de la corteza, marcan las áreas que son elocuentes, buscan el área que es seguro para entrar y para hacer la incisión en la corteza y luego empiezan a avanzar hacia el área subcortical donde empiezan a hacer resección y a medida que van haciendo resección ellos van realizando la estimulación eléctrica directa. También cuando llegan al tumor, entonces ellos van resecando el tumor a la misma vez que ellos van haciendo la estimulación eléctrica directa como para tratar de resecar únicamente pues el tejido que corresponde al tumor. Entonces, esta estimulación eléctrica, como les he venido diciendo, se puede hacer a nivel cortical, que es la que se realiza en la corteza donde están los cuerpos neuronales. Aquí digamos que la respuesta es mucho más fina porque como están esos cuerpos neuronales y yo genero una estimulación eléctrica, esto es una electromiografía, miren que al generar el estímulo se genera un movimiento de un grupo muscular en específico. Ahora bien, cuando estoy en el área subcortical, como les mostraba en la imagen anterior, hay tractos subcorticales, entonces aquí pueden confluir diferentes tractos de diferentes áreas, entonces cuando se genera el estímulo en estas áreas subcorticales, pues no se va a generar un estímulo tan fino solo como de un grupo muscular, sino que se pueden estimular diferentes grupos musculares. Y esto es hablando específicamente de la parte motora, pero por supuesto, como aquí pueden confluir diferentes grupos musculares, por acá también pueden pasar tractos de áreas elocuentes como las del lenguaje, la memoria, la orientación, y esas son, digamos, funciones que yo no puedo evaluar en el paciente que está dormido y que únicamente las puedo evaluar en el paciente que está despierto. Entonces es por eso que la estimulación eléctrica directa en el paciente despierto es el gold estándar para realizar el mapeo cerebral funcional de esos pacientes que van a tener lesiones en áreas elocuentes. Porque entonces cuando tengo un paciente despierto yo puedo evaluar lenguaje, puedo evaluar la visión, evaluar las praxias, evaluar conciencia, evaluar orientación, función vestibular, evaluar funciones cognitivas como la memoria, el cálculo, atención, juicio y habilidades, como lo muestra esta imagen. Creo que esta imagen es bastante diciente. Esta fue la primera cranotomía de despierto que se hizo en una mujer mientras tocaba un instrumento, un violín. Esto fue en el King's College en London. Esta imagen se hizo muy viral porque la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que esta señora esté en una cirugía del cerebro, esté tranquila, esté cooperando y pues a pesar de eso sea incluso capaz de tocar un instrumento? Y eso entonces es precisamente lo que vamos a hablar del día de hoy y vamos a ver cómo nosotros desde el manejo anestésico podemos lograr que esto sea posible. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician de este abordaje? Acá vamos a hablar de las indicaciones, contraindicaciones y de los beneficios. Cuando hablo entonces de las indicaciones, hay dos grandes indicaciones que son la cirugía de epilepsia y la cirugía de resección tumoral, que son
como de las que más voy a hablar, y digamos que pueden haber otras indicaciones, pero que son menos frecuentes, pero es importante tener en mente que hay otras cosas que se pueden hacer con el paciente despierto, como la cirugía de Parkinson, la resección de lesiones vasculares o las biopsias estereotáxicas. Entonces, hablando de la epilepsia, para recordar que la epilepsia fue la primera indicación de craniotomía despierta y fue realizada por este neurocirujano Victor Horsley en 1886, que sometió a un paciente de 26 años a una craniotomía despierta para hacerle una resección de un foco epileptogénico. Entonces, cuando un paciente con epilepsia se lleva a cirugía de epilepsia, la indicación es cuando el paciente tiene una epilepsia refractaria, y epilepsia refractaria es cuando ese paciente toma 2 medicamentos o más y a pesar de eso no tiene control de la enfermedad. Pero por supuesto, además de eso, debemos estar frente a una epilepsia que tenga un origen estructural, que tenga cualquier lesión que se comporte como un foco epileptogénico, pero además que ese foco epileptogénico esté ubicado en un área elocuente, que era lo que antes se llamaba como epilepsia intratable, o que ese foco epileptogénico no se haya podido detectar claramente por imagen y lo tengamos que buscar, o lo tenga que buscar el neurocirujano con estimulación eléctrica directa. Entonces, cuando se cumplen estas características, el paciente puede tener indicación de craniotomía despierto, con el objetivo entonces de hacer el mapeo cerebral para evitar la lesión de las áreas elocuentes y para hacer un monitoreo electroencefalográfico tratando de rastrear ese foco epileptogénico que no se detectó por imágenes. ¿Cuáles son los beneficios de la epilepsia? Entonces, si bien la epilepsia es clásicamente la cirugía más antigua que se ha hecho en el paciente despierto, hoy por hoy es muy raro y no es una cirugía que se realice con mucha frecuencia, y en consecuencia la información que nosotros encontramos en la literatura al respecto es muy escasa. Pero les quiero traer un estudio de cohorte como para tratar de tener una idea de los beneficios que nos puede traer esta cirugía en estos pacientes. Entonces, en este estudio incluyeron 17 pacientes que estaban rotulados como epilepsia intratable porque tenían ese foco epileptogénico en un área elocuente. Entonces los resultados ellos los describen en esta escala de Angel, y esta escala básicamente lo que mira es el que esté 1 es porque se curó de la epilepsia, y de ahí para abajo es porque no tuvo un tan buen control de la epilepsia. Entonces encontraron que el Angel 1, casi el 50% de los pacientes que se les realizó craniotomía despierto en esa área elocuente se curaron de la epilepsia. Y únicamente el 23% de los pacientes presentó un déficit neurológico en el postoperatorio, pero ese déficit neurológico resolvió. Entonces, al parecer, en este modelo, pues podemos tener unos buenos desenlaces en control de la enfermedad con mínimas consecuencias funcionales. Ya hablando de resección tumoral, entonces es importante saber que se realiza sobre todo en los tumores intraxiales y los tumores intraxiales que interfieran o estén cerca de áreas elocuentes. Los tumores que más se benefician, pues, o que más se realizan, son metástasis en un 20%, principalmente metástasis de mama, piel, pulmón, colon y riñón. Los tumores cerebrales son la indicación más común en un 80%, y principalmente los gliomas de alto grado y los gliomas de bajo grado principalmente hasta en un 60%, y la forma en la que se distribuyen estos gliomas con más frecuencia son en el lóbulo frontal, seguido por el parietal, temporal y otros como el lóbulo de la ínsula y demás. ¿Cuáles son los beneficios de craniotomía despierta en el paciente de tumor cerebral? Esto es una revisión sistemática con metaanálisis. Ellos evaluaron pacientes que tenían gliomas en áreas elocuentes, incluyeron 15 estudios con más de 2.000 pacientes, y entonces los compararon, los que se realizaron despiertos versus los que se realizaban bajo anestesia general. ¿Qué encontraron ellos? Que
Los pacientes que se realizaban despiertos tenían un menor déficit neurológico a 3 meses con un OR de 0,47 y lograban estar libre de convulsiones a 3 meses con mayor probabilidad que los que estaban bajo anestesia general. En cuanto a la extensión de la resección, estos son volúmenes de resonancia magnética, pero el volumen de resección fue mayor en los pacientes que se realizaban despiertos, al igual que tuvieron mayor sobrevida. El Karnofsky, que es una escala de independencia funcional en los pacientes con cáncer, ese Karnofsky fue mayor en los pacientes que se realizó despierto. Y un desenlace bastante importante fueron los días de estancia hospitalaria, con una diferencia de 3 días, diferencia de media de 3 días a favor de los pacientes que se realizaron despierto. Y esto probablemente porque los pacientes que se realizan despierto tienen menor ingreso a UCI, menor delirio, menos náuseas y vómito posoperatorio, menor déficit neurológico en el posoperatorio inmediato. Incluso muchos de los pacientes que se someten a esta cirugía en centros especializados se les da de alta el mismo día. Hablando entonces de las contraindicaciones, la única contraindicación absoluta es que el paciente se niegue o no coopere con el procedimiento. Y luego ya tenemos otras contraindicaciones relativas, pero yo creo que más que verlo como una contraindicación son como cosas que me pueden hacer modificar mi plan anestésico o tomar conductas para tratar de atenuar esa posible contraindicación. Entonces vamos a tener unas que son psicológicas y otras que son físicas. Las psicológicas tenemos como trastorno de ansiedad, claustrofobia, déficit neurológico, condiciones que me hagan que posiblemente el paciente no vaya a colaborar en el intraoperatorio y que no vaya a colaborar con los test neuropsicológicos. Y algo interesante, la dependencia de las sustancias, que lo voy a mencionar un poco más adelante, y es que pacientes que tengan dependencia de sustancias tienen el riesgo de presentar síndrome de abstinencia en el intraoperatorio. Más adelante hablo un poco más de esto. Ya las físicas, entonces aquí tenemos como algunas condiciones que me pueden, digamos, imponer una técnica anestésica. Por ejemplo, si mi paciente tiene una vía aérea difícil anticipada, probablemente yo de entrada no voy a preferir realizar la técnica con sedación ante el riesgo de perder la vía aérea. O si mi paciente tiene un SAJO severo, probablemente no voy a preferir tampoco una técnica de sedación, porque probablemente puedo tener problemas con la ventilación, hipercapnia, edema cerebral y demás. Entonces miren que estas condiciones físicas probablemente son condiciones que yo puedo controlar modificando mi técnica anestésica. Entonces, para terminar esta primera parte, los mensajes grandes son que la craniotomía en el paciente despierto busca realizar un mapeo cerebral más preciso para disminuir la lesión de áreas y de tractos elocuentes. La indicación más común son los tumores cerebrales y principalmente los gliomas de bajo grado. Puede ofrecer beneficios en control de la enfermedad, menores eventos adversos y menor estancia hospitalaria, y la única contraindicación absoluta es que el paciente no coopere. ¿Cómo es el manejo anestésico de estos pacientes? Este es como el mapa de lo que voy a hablar a continuación. Me voy a centrar en el preoperatorio, y en el preoperatorio no voy a hablar de lo que usualmente hablamos de la historia clínica, el examen físico, sino que aquí me voy a centrar en la relación médico-paciente, que creo que es un pilar fundamental, por supuesto, en nuestra práctica diaria, pero creo que en este modelo anestésico es algo que cobra gran importancia. Y ya en el manejo intraoperatorio vamos a hablar de las 3 fases del intraoperatorio, que tenemos fase de craniotomía, fase de resección y fase de cierre, y las 2 técnicas anestésicas como las puedo abordar. Una técnica que incluye anestesia general en la primera y en la última fase, y una fase que incluye sedación en la primera y en la última fase. Y por último voy a hablar de unas complicaciones, sobre todo de las complicaciones en el intraoperatorio. Entonces, en el preoperatorio, como les estaba mencionando, es bastante importante tener una adecuada relación médico-paciente, porque necesitamos que el paciente confíe en su equipo quirúrgico y coopere durante la intervención quirúrgica.
Y creo que el primer paso en entablar una adecuada relación médico-paciente es nosotros ponernos en los zapatos de nuestro paciente y preguntarnos cómo se siente ese paciente que tenemos al frente. Estos pacientes, por lo general, entonces tienen un diagnóstico reciente de cáncer, tienen una discapacidad reciente o le temen a una discapacidad, le temen a la muerte, están hospitalizados, están fuera de su casa, lejos de sus familiares, tienen dolor o tienen miedo al dolor y tienen una incertidumbre de cómo le va a ir en la cirugía o cómo va a ser su pronóstico. Entonces, esto es muy interesante, es una revisión sistemática que se dedicó a determinar cómo se sentían estos pacientes antes de ser llevados a la craneotomía despierto, y ellos identificaron que el 75% de los pacientes tenían algún grado de ansiedad, 45% de los pacientes tenían estrés y 33% de los pacientes tenían estrés relacionados con el diagnóstico o con el procedimiento quirúrgico. Entonces es muy importante nosotros preparar a ese paciente y o premedicar, si es el caso, buscando controlar estas emociones que por supuesto no son buenas para el paciente, pero tampoco son buenas para el éxito de la cirugía. Y para esto es muy importante entonces tener un trabajo en equipo con el especialista en neuromonitoreo, el neurocirujano, el psicólogo, el psiquiatra, y desde nuestro punto preparar al paciente para el acto anestésico. Entonces, las recomendaciones son que nosotros deberíamos ilustrar al paciente adecuadamente sobre el procedimiento, mostrarle videos, mostrarle imágenes para que cuando el paciente llegue al quirófano ya esté familiarizado con lo que se vaya a encontrar y que no sea todo completamente nuevo y que todo eso funcione como una fuente de estrés. Explicarle al paciente que va a tener la necesidad de quedarse quieto durante mucho tiempo. Se le puede recomendar que practique la posición en la cual va a estar durante la cirugía para que se entrene en esa posición y para que detecte cuáles son las posibles zonas de presión que le pueden molestar durante la posición. Explicarle que por supuesto puede sentir dolor, puede sentir malestar relacionado con la colocación de los pines para el sostén cefálico, si se le va a poner sonda vesical o las diferentes estrategias de monitoreo, ya sea un catéter arterial, el manguito de la presión arterial, explicarle que hay cosas que le pueden molestar. Nosotros también de pronto tratar de identificar si el paciente necesita algún dispositivo para que se pueda realizar el test cognitivo, que si el paciente necesita gafas que las lleve al quirófano, o si necesita algún audífono para poder escuchar, o la caja de dientes para poder hablar adecuadamente. Y lo que les decía anteriormente sobre la dependencia de algunas sustancias, en algunos centros con experiencia en este modelo quirúrgico, permite que pacientes que tengan dependencia a sustancias como la nicotina, el alcohol y la cafeína consuman de forma controlada hasta 2 a 1 hora antes de la cirugía para evitar que esos pacientes hagan una crisis de abstinencia en el intraoperatorio. Y lo pongo de último, premedicar, porque digamos que esto es lo último que debemos de pensar. No se recomienda premedicar a los pacientes de rutina porque los medicamentos que utilizamos como ansiolíticos nos pueden interferir en el neuromonitoreo. Entonces, digamos que debemos como evitar todos estos medicamentos dentro de lo posible. Ya en el intraoperatorio, hablando rápidamente de las posiciones, obviamente estos pacientes neuroquirúrgicos pueden tener muchas posiciones, pero digamos como que la posición más utilizada es en decúbito supino con semilateral. Es esta posición que ven en pantalla. Hay que recordar utilizar todo lo posible para garantizar el confort del paciente. Esta sería como la visión que tiene el neurocirujano del paciente. Esta es la visión que nosotros tenemos del paciente. Lo ideal es que nosotros estemos mirando al paciente de frente, a los ojos, y estar teniendo una comunicación continua con el paciente. Y esta ya es la forma en la que estaría como distribuido el grupo quirúrgico dentro del quirófano. Entonces acá vemos neurocirujanos, instrumentador, y aquí estamos nosotros justo al frente del paciente con nuestros
equipos de monitoreo, y a nuestro lado estaría también como la persona encargada de hacer el neuromonitoreo, los test neuropsicológicos. Ya entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos 3 fases: la craneotomía, la resección y la de cierre. Aquí les voy a mostrar qué es lo que hace el neurocirujano y qué es lo que nosotros deberíamos hacer desde el punto de vista anestésico. Entonces, en la craneotomía, el neurocirujano coloca los pines, hace incisión de la piel. La craneotomía hace incisión de la dura. Nuestros objetivos debe ser que al paciente no le duela, y eso lo vamos a lograr con anestesia local siempre en todos los pacientes, y puede usar sedación o anestesia general dependiendo pues de lo que yo haya elegido. Ya en la fase de resección, entonces aquí ya se busca hacer el mapeo cortical, subcortical, evaluar las áreas elocuentes y por supuesto hacer la resección de la lesión. El objetivo para nosotros es que el paciente esté despierto, cooperativo, tranquilo, y nosotros vamos a lograr esto con la anestesia local pues, que se administró anteriormente. Dependiendo si la cirugía se extiende mucho, debemos tener en mente que estos pacientes pueden requerir refuerzos o top-up del anestésico local, y se les va a dar algún grado de sedación o analgésicos no sedantes. Y ya en la fase de cierre, entonces el neurocirujano hace hemostasia, reemplaza el colgajo óseo, hace cierre de la piel. Nosotros debemos buscar analgesia para este procedimiento o anestesia, teniendo en cuenta que ya lleva mucho tiempo en una posición, y esto lo voy a lograr con analgesia local, sistémica, y nuevamente entrando al paciente en sedación o en anestesia general, dependiendo pues de la técnica que yo realicé. Entonces, independiente de si yo voy a utilizar sedación o anestesia general, todos los pacientes deben ir con bloqueo de escalpe más infiltración de la herida. Esta, digamos que es la piedra angular del manejo analgésico y anestésico en estos pacientes. De hecho, hay algunos centros que realizan esta cirugía únicamente con anestesia local. Este es para recordar, no me voy a detener mucho, es el bloqueo de escalpe. Recuerden, es un bloqueo de campo, es un bloqueo anatómico. Usualmente utilizamos grandes volúmenes de 40 a 60 mililitros, bupivacaína más lidocaína. Recordemos que como estamos utilizando grandes volúmenes, debemos siempre calcular la dosis tóxica para evitar tener una intoxicación por anestésicos locales. Muy importante, muy importante tener en mente que el bloqueo de escalpe no me da analgesia para la dura, y la dura duele. Entonces, aquí es muy importante tener una buena comunicación con el neurocirujano para que cuando haga la craneotomía y vaya a hacer la incisión de la dura, nos avise para que ya sea que le infiltre anestésico local en la dura antes de hacer la incisión, o nosotros a aumentar la infusión de remifentanil, si es el opioide analgésico pues, que estemos usando. Ya hablando entonces de las 2 grandes técnicas, tenemos la técnica de anestesia general. Esta técnica de anestesia general se puede hacer con tubo o con máscara. En realidad no hay nada sólido que demuestre si el tubo es mejor o la máscara es mejor. En realidad hay ventajas y hay desventajas. Pues digamos que la ventaja del tubo es que nos permite como tener una ventilación mucho más controlada del paciente, y pues que tengo, digamos, la vía aérea asegurada. Pero el problema es que en esta fase de cierre yo tengo que volver a hacer el abordaje de la vía aérea con el paciente con el pin, con los pines pues en la cabeza, en una posición quirúrgica. Entonces, volver a hacer ese abordaje, volver a intubar a ese paciente en esa posición, digamos que puede ser más difícil. Y ya tenemos la máscara laringe, que tiene la facilidad pues de que la insertamos y la desinsertamos mucho más fácil, incluso pues cuando el paciente esté en una posición quirúrgica, pero digamos que tiene la desventaja de que me puede dificultar la ventilación, puede que no quede bien posicionada, que quede fugando, entonces puedo tener dificultades con la ventilación. El mantenimiento de la anestesia se puede hacer continua, con balanceada. Nuevamente, no hay nada que demuestre hasta ahora que una técnica es mejor que la otra, pero ahorita más adelante les voy a mostrar un estudio en el que muestra
muestran cómo lo hacen los centros con gran experiencia. Ya en la parte de sedación, hay muchas formas de dar sedación, pero digamos que los esquemas más utilizados se basan en propofol o dexmedetomidina, y al propofol o a la dexmedetomidina se le adiciona un opioide que usualmente es remifentanil por su fácil titulación. El esquema más utilizado clásicamente es el propofol y el remifentanil, pero digamos que en los últimos años la dexmedetomidina ha tenido como un auge y ha empezado a tomar más fuerza. Entonces, digamos que también se ve que la están utilizando con más frecuencia, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay ningún, pues no hay un beneficio mayor de un esquema sobre el otro. Casi que nosotros deberíamos como individualizar el esquema de sedación que vayamos a utilizar dependiendo como de la experiencia que tengamos o de las particularidades de cada paciente. Entonces, en la fase de despierto, nuevamente tenemos que tener el paciente alerta y que coopere, y ya en la fase de cierre nuevamente vamos a iniciar el esquema de sedación que hayamos estado utilizando. Pero bueno, entonces, ¿cómo lo hacen los centros con más experiencia? Para responder esta pregunta traigo un artículo publicado en el 2020. Aquí lo que hicieron fue que encuestaron a 20 centros en Europa y son los centros con más experiencia en craneotomía en pacientes a los cuales se les realiza resección de gliomas en áreas elocuentes. Y entonces ellos encontraron lo siguiente. Con respecto a la técnica anestésica, ellos encontraron que el 56% de los pacientes se les daba anestesia general y el 44% se les daba sedación, como muy equitativo. A todos se les realizó bloqueo de escalpe y el 55% realizaron anestesia local cuando llegaban a la dura madre. Ninguno de los centros utiliza halogenados, el 100% de los centros utiliza TIVA, y no nos especificaron como detalladamente cuando dieron sedación, cómo la usaron y los esquemas que utilizaron. Simplemente ellos describen que utilizan por lo general propofol, remifentanil y dexmedetomidina. Los que dieron anestesia general, esta es la forma en la que ellos abordan la vía aérea. Esta es la fase de craneotomía y esta es la fase de cierre. Miren que el 80% de estos centros con experiencia utilizan la máscara laríngea como técnica para el manejo de la vía aérea, y únicamente el 20% utilizan laringoscopia para la intubación orotraqueal. Ya en la fase de cierre, nuevamente es mucho más común que continúen utilizando la máscara laríngea, pero acá cobra importancia otros dispositivos como el videolaringoscopio o la fibra óptica, precisamente porque los pacientes van a estar en una posición quirúrgica en la cual puede ser más difícil el abordaje de la vía aérea. Con respecto a la monitoreo, el monitoreo de rutina que describen que utilizan es: todos utilizan asa básica, el 55% utilizan línea arterial, el 25% utilizan BIS y únicamente 3 centros utilizan catéter venoso central de rutina. Entonces aquí el mensaje grande con esta parte del monitoreo es que en realidad no, la técnica quirúrgica como tal no es que me condicione a utilizar una herramienta de monitoreo adicional a la asa básica, sino que la necesidad de otras herramientas de monitoreo deben estar supeditadas por las características de mi paciente. Y desde el punto de la evidencia, ¿cuál de las dos técnicas es mejor? ¿Qué es mejor, anestesia general o sedación? Para eso traigo una revisión sistemática con metaanálisis publicada en el 2022, 18 estudios, incluyeron 1.100 pacientes, y entonces ellos encontraron varias cosas interesantes. Primero, falla en la técnica de despierto. Los pacientes que se les daba anestesia general tuvieron más falla en la técnica de despierto y fue menos probable con sedación con un OR de 0.2. Y esas causas de que fallara esa técnica de despierto era que los pacientes se agitaban, no cooperaban, convulsionaban, se sobresedaban o tenían dolor. Otro desenlace fueron las convulsiones en el intraoperatorio. Estas convulsiones fueron más comunes en el grupo de sedación con un OR de 2.3.
Las náuseas y vómito en el intraoperatorio, no posoperatorio, sino en el intraoperatorio, en la fase despierto, fueron más comunes en el grupo de anestesia general, pero no fue una diferencia estadísticamente significativa. La duración de la cirugía fue menor en el grupo de sedación, claro, porque no tienen que manejar la vía aérea, con una diferencia de medias de cerca de 50 minutos, y la estancia hospitalaria fue menor en el grupo de sedación, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, según este estudio, parece que la anestesia general se puede asociar a más falla en la técnica de despierto, probablemente por más agitación y no cooperación, es decir, probablemente por más delirio del despertar, que más adelante vamos a ver cómo manejar esa complicación, y probablemente la sedación se asocie a más convulsiones en el intraoperatorio, pero tiene menor duración de la cirugía. Entonces, como mensaje grande para esta parte del manejo anestésico es la elección de la técnica anestésica, ya sea general o sedación, y la elección del esquema de medicamentos que voy a utilizar en la sedación se deben individualizar según las necesidades de mi paciente y según la experiencia del grupo quirúrgico, o si no tengo experiencia, pues en la forma en la que yo vaya depurando esta técnica. Finalmente, las complicaciones, hay varias complicaciones, podemos tener complicaciones en la vía aérea, la ventilación, cardiovasculares, anestésicas, neurológicas y otras, pero me voy a detener en tres grandes. Una, convulsión en el intraoperatorio. Estas convulsiones usualmente se dan por la estimulación eléctrica directa que se da a nivel cortical y subcortical, y la mayoría son cortas y autolimitadas. Los factores de riesgo que se han encontrado más usualmente son estos: uso de antiepilépticos, que el tumor sea del lóbulo frontal, que tenga antecedente de convulsiones. La prevención, digamos que es un tema muy controvertido, no solo en craniotomía de expertos, sino en craniotomía en el paciente que se lleva anestesia general, es un tema muy controvertido. Pero aquí es muy importante que nosotros, antes de definir si mi paciente necesita o no un antiepiléptico profiláctico, es que lo discutamos con el grupo quirúrgico, ya que hay algunos antiepilépticos que nos pueden interferir con las herramientas de neuromonitoreo a la hora de hacer la fase despierto. Ahora bien, si mi paciente convulsiona y tiene la dura abierta, lo primero es que el cirujano instile agua fría en el campo quirúrgico. La gran mayoría resuelven con esto. La segunda línea es dar propofol 10 a 20 miligramos, y la tercera línea, y casi que lo que no quisiéramos utilizar, sería el midazolam, porque esto obviamente ya nos va a interferir con que el paciente esté alerta y esté cooperativo. Pero por supuesto, si pues, el paciente sigue convulsionando, la tenemos que abortar. Las náuseas y vómitos en el intraoperatorio, esto está relacionado con el estímulo quirúrgico, la ansiedad y el uso de opioides. Los factores de riesgo son los comúnmente usados pues, para náusea y vómito posoperatorio. La forma en la que hago prevención: todos los pacientes deben tener dexametasona y ondansetron, y si mi paciente tiene un alto riesgo de náusea y vómito posoperatorio, puedo utilizar sedación con propofol, o si lo voy a dar anestesia general, pues obviamente pues con propofol, para tratar de atenuar el riesgo. Y el tratamiento, ya si mi paciente presenta el evento en el intraoperatorio, repito la dosis de ondansetron, puedo dar propofol, y debo tratar de evitar otros antieméticos de larga acción y que sean sedantes, como los antihistamínicos o el haloperidol. Ya el delirio del despertar intraoperatorio, entonces se caracteriza porque el paciente presente agitación o incoherencia durante el despertar de la anestesia general o de la sedación profunda. Como les mostré, es más común en el paciente que se somete a anestesia general. Los factores de riesgo son edades extremas, dolor mal controlado, la técnica de anestesia general. Acá muy importante el dolor mal controlado. La forma en la que lo puedo prevenir: las formas farmacológicas, asegurar de que mi paciente tiene una adecuada analgesia cuando vaya a pasar a la fase de despierto, y las no farmacológicas que les vine mencionando anteriormente, que están muy relacionadas con la relación médico-paciente, que hace que mi paciente esté mucho más entrenado del entorno en el cual está, y eso nos podría disminuir la incidencia del delirio del despertar.
Ahora bien, si mi paciente presentó el delirio, el tratamiento es profundizar al paciente con propofol. Una vez lo profundizo, le titulo una infusión de remifentanil o de dexmedetomidina para tratar de que ya tenga un despertar mucho más tranquilo y le pudiera dar una dosis pequeña de haloperidol de 1 miligramo. Para concluir, la craneotomía despierto ha demostrado tener beneficios y ser segura, por lo que su implementación viene en aumento y es compromiso de nosotros estar entrenados en esta técnica. La coordinación del equipo quirúrgico y la preparación preoperatoria son claves para obtener unos buenos resultados anestésicos y quirúrgicos, y la elección de la técnica anestésica y esquemas de sedación deben ser individualizados según las características del paciente y la experiencia del grupo quirúrgico. Muchas gracias a todos por la atención y espero que haya sido de su utilidad la presentación. Santiago, te quería dar las gracias pues por la preparación de esta charla. Sé que es un tema complejo en el sentido de que no es el tema en el que más experiencia tengamos como escuela. Muchas gracias por haberla preparado y haber sido tan organizado y haber hecho como una juiciosa revisión del tema. Yo quería dejar una reflexión de grupo y es que yo particularmente pienso que y nos enfocamos mucho en mostrar el beneficio que tiene la craneotomía despierto, y creo que tal vez hablamos mucho de la parte quirúrgica antes que hablar de la anestésica, porque creo que anestesia también debe ser consciente de cuán importante es para los desenlaces del paciente que vamos a hacer esta técnica despiertos. Y como pueden ver, realmente lo que hace que la técnica sea despierta es que tenemos la anestesia que tenemos hoy por hoy. Y también pueden ver que la anestesia que tenemos hoy por hoy, que permite la craneotomía despierto, es algo en lo que somos expertos. Somos expertos en hacer infusiones de propofol, de desmetomidina, remifentanil. Ninguna de esas cosas son raras, traídas de los cabellos, ni cosas difíciles de hacer, sino que es lo que hacemos todos los días en la práctica diaria. Y aunque pareciera decir craneotomía despierta una cosa enredada y compleja, en realidad es algo sencillo a lo que estamos llamados a entrenarnos, a tener grupos de experticia que sean los que lo hagan. Probablemente el reto más grande ni siquiera sea dar la anestesia, sino el tiempo que implica tomarnos en preparar el paciente, en hacer como cada paso a paso, el reto de lo que es la sedación, que finalmente es una técnica y un arte. Y finalmente, la invitación a que no sea anestesia la que ponga trabas en la realización de estas técnicas que son de tanto beneficio para los pacientes, sino que todo lo contrario. El hecho de que la anestesia esté en el punto en el que está es lo que permite que los neurocirujanos puedan utilizar esa técnica, y por el contrario deben recibir de anestesia toda la confianza para que lo podamos hacer. Veo por aquí al doctor Rubén con la manito levantada. Adelante, doctor Rubén. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues yo quisiera, me parece buena la revisión que hizo el compañero Santiago, y cuando uno revisa el tema uno se da cuenta que hay demasiadas técnicas. En estos últimos 6 meses yo he hecho 4 pacienticos. Los 4 que he hecho los he hecho con una sola técnica. Aprovecho la capacidad que tiene la desmedatomidina para hacer esa sedación consciente, y la he hecho con desmedatomidina y con remifentanil titulado. Quería decir 2 o 3 cositas con respecto al manejo del paciente. Lo primero, la escogencia del paciente es fundamental, y el trabajo en equipo con el neurocirujano es definitivo. Mirar previamente el paciente, hablar con él, explicarle todo lo que se le va a hacer. El trabajo en equipo pues es básico. Hay una cosa que es la clave, o digamos el centro, la cosa más importante que se hace en la técnica anestésica, definitivamente es el bloqueo de escalpe. Si el bloqueo de escalpe no queda bueno, llórela, no le va a funcionar por más técnicas que usted utilice, porque lo que le va realmente la analgesia al paciente es el bloqueo de escalpe. Y desde que vamos a iniciar ese bloqueo de escalpe, con el paciente rasurado, es muy importante, porque una cosa es hacer un bloqueo de escalpe con el paciente rasurado, y otro, una señora con un pelo, por ejemplo, afro, que es muy difícil hacer ese bloqueo, que ya me pasó en el primer paciente que monté. Entonces, una vez hace ese bloqueo de escalpe, desde el inicio, yo arranco con la desmedatomidina y luego le voy titulando el REMI. No, en estos 4 pacientes que hemos hecho, siempre con gafitas de oxígeno, le hemos cogido una radial despierto, 2 buenas venas, no le hemos cogido central, y porque generalmente estos tumores son muy periféricos, entonces realmente el recambio sanguíneo no es muy grande. Entonces por eso yo no recurro a colocarle central, solamente 2 venitas y una radial.
y los hemos hecho todos, como les digo, con la esmeatomidina y el remifentanil. Ayer hicimos uno y nos fue muy bien, una niña de 20 años. Entonces, pues la invitación mía es que esta técnica se enreda cuando uno utiliza, el propofol, por ejemplo, solo lo utilizamos es cuando queremos desconectar al paciente. Hacemos la técnica, primero lo dormimos, lo despertamos y volvemos y lo dormimos. Despertamos y bajar la dosis de la esmeatomidina y bajar la dosis del REM y esperar unos 5 minutos, el paciente se despierta y se le pueden hacer las preguntas y se le hace toda la valoración. Fundamental tener el agüita fría para poder, porque generalmente esos pacientes se los estimulan y convulsionan para manejo de las convulsiones. Si uno utiliza dosis muy altas de propofol, llórela, perdió el paciente, se te funde mucho. Entonces yo cuando utilizo propofol para desconectar, utilizo solo 0.5 miligramos por kilo, absolutamente ninguna otra técnica. Y al final solamente se coloca un toque de hidromorfona o de morfina con un analgésico convencional y el antiemético que no debe faltar y la dexametasona. Entonces básicamente quería pues como contar la experiencia de estos 4 pacientes que hemos hecho. Ayer hicimos uno que nos fue muy bien y me gustaría pues todo el que esté interesado pues yo más o menos les puedo contar cómo lo hago y me parece que de alguna manera es como utilizar los conceptos de un medicamento tan maravilloso como es la esmeatomidina, porque nos permite hacer cosas muy interesantes. Bueno, básicamente es lo que quería decirles. Santi, primero pues te quiero felicitar por la conferencia, estuvo excelente, me parece que la manejaste muy bien y fue muy didáctica para todos nosotros. Quería de pronto hablar de un recurso adicional que se tiene y es que cuando se hace la resonancia magnética nuclear funcional para saber si el tumor depende de un área funcional o no, hay una alternativa diagnóstica que se llama la tractografía, en la cual se hace una reproducción tridimensional, sobre todo de las corticoespinal, que nos puede mostrar si el tumor está afectando las fibras corticoespinales y si la está afectando, cuál es la magnitud de la afectación, que eso también es muy importante para saber si el paciente requiere una craniostomía despierto o no la requiere, y si la requiere, saber también el riesgo que hay de que se comprometa esa área funcional. Es un medio o diagnóstico que se utiliza hoy en día, que es fundamental pues en este tipo de pacientes. Y no, nuevamente felicitarte. La verdad es que tu charla fue excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor San Francisco, por los comentarios. Doctora Claudia Marcela Gómez, neurocirujana del servicio, adelante. Buenos días a todos. Santiago, no, te quería felicitar también por la charla, especialmente me gustó mucho como la aproximación a la parte gráfica de las ilustraciones que usaste para que pues anestesia como que también entendiera más pues de una manera clara qué es lo que nosotros hacemos. Estuvo pues como muy completa y muy precisa en lo que tiene que ver como con la parte neuroquirúrgica. Bueno, con respecto a lo que comentaba el doctor Francisco previamente, es muy importante lo que él resalta. Básicamente la tractografía, que es lo que muchos llaman DTI, lo que busca es como un complemento a la resonancia funcional, ¿sí? Entonces, nosotros evaluamos la corteza con la resonancia funcional y eso lo que nos muestra en esa ayuda imagenológica son las activaciones de las áreas de la corteza que están al interior del tumor, eso es lo que pretendemos buscar, o digamos que están involucradas con el tumor. Eso nos evalúa siempre corteza. Y el otro complemento es como si fuera un 50-50, ¿sí? Y el otro 50% es esa tractografía que nos mide es la presencia de los diferentes tractos cerebrales, de lo que nosotros llamamos tractos blancos, que se refiere específicamente a la sustancia blanca, o sea, lo que hay por debajo de la corteza. Entonces son dos ayudas complementarias que siempre tenemos que ver. Básicamente nos evalúa
como decía el doctor, los tractos corticospinales, pero realmente todos los tractos son muy importantes para nosotros. Ahí vemos tractos corticospinales, ahí vemos fibras de asociación, vemos, por ejemplo, el tracto arcuato, sí, que son muy importantes para el lenguaje. La paciente de ayer, por ejemplo, tenía involucrado parte de los tractos del fascículo arcuato en la parte medial e inferior de la lesión. Entonces, eso muchas veces hace o resuelve la pregunta de por qué nosotros, en pacientes que tienen una lesión en una zona puramente elocuente para el área motora, puede requerir también mapeo de lenguaje, como el caso de la paciente que hicimos ayer. Entonces, todos esos tractos son muy importantes. Otra cosa también por las que les quería mencionar que es muy importante, la craniotomía en el paciente despierto hoy en día, es porque, pues de todos modos, la ciencia ha avanzado mucho, pero nos falta mucho en conocer y en descubrir con respecto, pues, como a todas las maravillas de las funcionalidades del cerebro. En teoría, la tendencia es a descubrir cada vez más que ninguna zona del cerebro es no elocuente, a pesar de que hasta ahora, pues, digamos, nuestro desconocimiento, por decirlo así de alguna manera, nos permite interpretarlo así. Porque, por ejemplo, en el área frontal, en el lóbulo frontal, que es donde creemos que hay más zonas, entre comillas, no elocuentes, nos hemos dado cuenta con diferentes estudios que muchas de esas zonas están involucradas en la parte cognitiva, en la parte de la función, pues como de las funciones ejecutivas superiores. Entonces la tendencia cada día y con los años es que se vayan a mapear cada vez más estos pacientes, sobre todo porque no es lo mismo hacer un mapeo en una persona que digamos en su trabajo no tenga una exigencia académica o intelectual tan alta, o personas que tienen unos oficios, digamos, más sencillos, a personas que tienen, digamos, un nivel intelectual o unos trabajos mucho más exigentes mental y académicamente, y van a requerir que todas esas funciones cerebrales se conserven durante el procedimiento. Entonces, bueno, eso era como lo que quería aportar básicamente en mi comentario.